Ya estoy grabando. Ya, hoy día vamos a ver el capítulo 19, gluconeogénesis, el control de la glucosa en sangre. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer la gluconeogénesis? Primero que, como su propio nombre lo dice, gluco es formación de glucosa. Neo, hablamos de algo nuevo, algo diferente de la glucosa. Génesis es el origen, la formación. Entonces sería glucosa, génesis, formación de glucosa de algo nuevo, algo diferente a glucosa, algo diferente a lo que acostumbramos a metabolizar. Por ejemplo, tenemos algo diferente, por ejemplo, sería los aminoácidos gluconeogénicos, el lactato. ¿Quién produce el lactato? Los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos producen el lactato, el glicerol, que viene de los lípidos, ¿no? Triacilglicerol, los triglicéridos, las grasas. Y el propionato, que también viene de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, estos tres son los cuatro, perdón. Los aminoácidos para formar glucosa, el lactato, el glicerol y el propionato. Ahora, ¿dónde se da principalmente la gluconeogénesis? En el hígado, ¿ya? Principalmente en el hígado y en el riñón, los dos. Pero ¿dónde? Si tú me dirías en cuál de los dos sería más, pues en el hígado. Ahí está. Dice, el aporte de glucosa es necesario, en especial para el sistema nervioso y los eritrocitos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso depende de suministro de glucosa constante. Es su sustrato principal para la obtención de energía. Y los eritrocitos también, porque los eritrocitos no tienen mitocondria, no tienen núcleo, no tienen otros componentes para hacer la beta-oxidación. Entonces, dependen netamente de glucosa y la herida de la pentosa fosfato. Una falla en la gluconeogénesis, ¿qué va a pasar? Es mortal. ¿Por qué? La hipoglucemia causa disfunción cerebral, ya que, como te digo, el sistema nervioso depende netamente de glucosa. Y si la gluconeogénesis no produce glucosa, pues va a haber una caída de la actividad cerebral, nos va a conducir al coma, ¿no? Y finalmente nos va a llevar a la muerte. Ahora, otro detalle acá es que cuando estamos en inanición, no comemos, ¿no? Por varios días, ¿qué pasa? Que los datos registran que el riñón aporta un 40% de la actividad de la gluconeogénesis. Entonces, la glucosa que tienes en sangre, una persona que no ha comido en días, es su 40% de donde viene de riñón. Ya está. Ahora vamos acá. Ya está. Si al final no reponemos ese bajo nivel de glucosa, la hipoglicemia, pues nos va a llevar a la muerte, ¿no? Segundo, otro detalle, por ejemplo, la gluconeogénesis, ¿qué hace? Es capaz de eliminar el lactato producido por los músculos. Cuando un músculo se contrae de forma rápida, este va a comenzar a producir lactato, que al final se va a convertir si se acumula, se convierte en ácido láctico. Se convierte en ácido láctico. Y este ácido láctico causa el famoso calambre. Entonces, este lactato viaja al hígado y en el hígado se utiliza para formar glucosa. Y también el glicerol, miren, el glicerol. Obviamente también el lactato lo producen los eritrocitos. Pero como ya conocemos, llega un punto donde en la glucólisis se usa NAD, ¿sí? Se usa NAD y sale NADH. Esa es su forma reducida. Entonces, como constantemente está que necesita NAD para que se lleve la glucólisis, ¿qué pasa? Este NADH se reforma, formando el lactato aquí, se forma el lactato y se reforma nuevamente al NAD y puede continuar la glucólisis. Es por eso que los eritrocitos producen bastante lactato. Y luego ponemos el glicerol que viene de, como ya les dije, del tejido adiposo, ¿no? ¿De qué tipo de tejido adiposo? Blanco, ¿no? El pardo solo lo tienen los niños. Y en adultos es una cantidad significante. Entonces el tejido adiposo blanco, amarillo, que es unilocular, ¿no? Que es una gota de grasa única, acá lo puede ver. Una única gota de grasa del adiposito. Entonces, algunas personas como que tienen infecciones, una lesión, una infección. ¿Qué pasa? La gluconeogénesis está incrementada.
¿Por qué? Por unas proteínas llamadas citocinas o se da un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de glucosa sube, hiperglicemia. Si la gluconeogénesis está elevada, entonces va a comenzar a producir bastante glucosa y nos va a producir una hiperglicemia. Ahora, la hiperglicemia va a tener unos cambios fatales en el cuerpo. Si esta hiperglicemia se mantiene, ¿qué pasa? Como hay cantidades excesivas de glucosa en sangre, ¿sí? Va a cambiar la osmolaridad de los líquidos corporales. ¿Ya? El flujo sanguíneo va a estar alterado. Va a estar porque va a haber cantidades abundantes de glucosa en sangre. Es como me dijeras que es como un término vulgar, ¿no? La sangre se espesa, se hace más espesa. La acidosis intracelular. Se producen radicales superóxidos que dañan la membrana del endotelio. Y por último, una coagulación sanguínea deficiente, alterada. Entonces, ya vimos acá que un proceso infeccioso puede llevar a otras complicaciones, ¿no? Como la hiperglicemia, y esta me lleva a toda una serie de cascadas de eventos perjudiciales. Ahora, la gluconeogénesis excesiva también es un factor de las personas que tienen diabetes tipo 2. Porque la insulina, ¿qué hace? La insulina hace que la glucosa entre al tejido, ¿verdad? La glucosa que está en la sangre viajando entra al tejido. Como hay una resistencia a la insulina, entonces el tejido se siente que no está recibiendo la glucosa que necesita. Entonces, de otros componentes, como el lactato, el glicerol, los aminoácidos gluconeogénicos, se produce glucosa. Y se sigue un círculo vicioso, ¿no? Se sigue elevando la glucosa en sangre, pero nunca pasa a los tejidos por la resistencia a la insulina. Muy bien. Eso es lo más importante aquí. Ahí está el páncreas, ¿no? Que es que está produciendo su insulina normal. Pero en la diabetes tipo 2, los órganos, los tejidos externos generan resistencia. Es decir, no responden de manera eficiente o correspondiente a la insulina. Ahora vamos con el proceso, las reacciones. No es muy difícil porque ya hemos visto todo esto. Hemos visto glucólisis, hemos visto de acá, de glucosa hasta piruvato, ¿verdad? Hemos visto glucólisis. Hemos visto también el ciclo de Krebs. Hasta aquí todo bien, lo conocemos. Lo que no conocemos es lo de acá ahorita, lo de aquí, que va a hacer que el sale. Eso no conocemos, esta vía vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer aquí. Ven, tenemos fallas técnicas. Ya. Ahora sí, vamos a acercar aquí. Ya. Entonces tenemos nuestra glucosa. Y nos hemos comido una galleta. Ahí está, lo hemos digerido, proceso de digestión, degradación, glucosa. ¿Quién lo va a agregar a un grupo fosfato? Glucosinasa, que viene a ser en el caso del hígado, en el hígado de acá, y la exocinasa en el caso de los tejidos fuera del hígado, los tejidos extrahepáticos. ¿Sí? Listo. La glucosa 6-fosfato sigue avanzando hasta fructosa 6-fosfato. Este punto de aquí, acá, es clave. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. La fructosa 6-fosfato, está ahí tranquila, debe convertirse en fructosa 1,6-bisfosfato, es decir, recibir un grupo fosfato más, ¿no? En el carbono 6 tiene un grupo fosfato, ahora en el carbono 1 también va a tener un grupo fosfato. Muy bien. Entonces, eso de acá debe estar tranquilo, los dos no pasa nada. ¿Quién se encarga de llevar este proceso? De fosforilarlo. La fosfofructosinasa. ¿No? Para no escribir mucho, se fosfofructosinasa. Fructosinasa 1. Ya está. Porque también está la 2, pero vamos a ver después. Entonces la fosfofructosinasa 1. Porque fosforila en el carbono 1. Muy bien. Se convierte acá, lo pasó a la fructosa 1,6-fosfato. Y ese de acá puede continuar, ¿verdad? La vía de la glucólisis. Tranquilamente hasta piruvato. Pero un detalle, que hay otra enzima que en el caso de la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa, yo quiero esto de acá. Esto quiero de aquí, quiero llevarlo hasta acá. Pero ¿cómo lo hago?
Porque, ¿por qué existen dos enzimas diferentes? Si están viendo acá, estas son vías reversibles, ¿eh? Tienen ambos sentidos, vías reversibles, va para acá y para allá. Y bueno, todos son así. Las únicas que no son así es esta de acá. Esta va así, en un solo sentido. Acá también estaba así. Entonces, si yo quiero regresarlo, tengo que usar otra enzima y otra enzima, ¿verdad? Porque aquí en este caso, sin ningún problema, la misma enzima lo regresa. Pero como acá la barrera termodinámica no me permite, necesito otra enzima. Entonces vemos acá, fructosa 1,6 fosfato. Quiero llevarlo de nuevo a fructosa 6 fosfato. ¿Cómo se llama esta enzima? Ahí está. Lo mismo, el mismo nombre, fructosa 1,6 bifosfatasa, porque rompe fosfatos. Listo, está. Y luego lo quiero llevar hasta arriba, no hay problema. Tranquilamente pasa. Glucosa 6 fosfato. Ahora, de glucosa 6 fosfato a glucosa, ahí sí está el lío. Glucosa 6 fosfatasa. Nada más está presente en dónde. Bueno, está presente en varios tejidos, como el intestino, el riñón y el hígado. Pero ¿en quién no va a estar presente, digo? En el músculo no está esta enzima. Es decir, que el glucógeno, cantidades de glucógeno almacenado en el músculo, puede llegar hasta qué nivel? Hasta aquí. Hasta glucosa 6 fosfato. ¿No? Ya no puede llegar a glucosa y no, por ende, si no es capaz de llegar a glucosa, no puede darlo al torrente sanguíneo. Y como no lo puede dar, no contribuye a mantener los niveles de glucosa en sangre. No lo contribuye a mantener niveles normales. Pero sí, ¿quién puede hacer eso? Puede ser el hígado, el riñón y el intestino delgado. Pero el intestino delgado es en cantidades pequeñas. Ahora vamos a ver qué regula estos amigos. A la fosfofructosinasa, es decir, si tú estimulas a la fosfofructosinasa, va a ir para la glucólisis. Si tú estimulas para la fructosa 1,6 fosfato, va a ir para la gluconeogénesis. Entonces, acá, la fosfofructosinasa. ¿Quién es su principal activador? Fructosa 2,6 bifosfato. Es el principal activador. Es el más importante. Y miren aquí, si ven aquí lo siguen acá, es el mismo que está inhibiendo, ¿se dan cuenta? Por un lado estimula esta vía y no permite que regrese, ¿verdad? Es un inhibidor. Son los más poderosos. Entonces, en este punto, este va a estimular a la fosfofructosinasa. ¿Cómo se llama? La fructosa 2,6 bifosfato. Y en este nivel va a inhibir la fructosa 2,6 fosfato. Está inhibiendo este amiguito. La fructosa 1,6 bifosfatasa. Muy bien. Ya está. Entonces, si lo ves de ese lado, tú me estás diciendo, ¿cuál es la función de la fructosa 2,6 fosfato? Estimular la glucólisis, la destrucción de glucosa, ¿no? Porque si están viviendo en este lado, y este lado hasta que lo estimula, es netamente formación de glucólisis. Ahora, ¿qué pasa cuando no se produce este amigo? Es decir, la producción está baja de fructosa 2,6 fosfato. Su inhibición más importante se va a quitar, ¿verdad? Ya nadie lo está parando, nadie lo está frenando. El AMP sí, el fructosa 1,6 fosfato sí lo frena, pero este es el más potente inhibidor. Entonces, cuando no está el más potente inhibidor, tranquilamente puede hacer la formación de glucosa. Así funciona. Entonces, vamos a alejarnos. Ahí está. Hasta aquí hemos visto esto, ¿no? Ya. Es una regulación. La más importante es la fructosa 2,6 fosfato. Ahora, ¿quién me regula la fructosa 2,6 fosfato? Es decir, ¿quién me dice cuándo debe estar elevado y cuándo debe estar bajo? El glucagón. El glucagón lo inhibe. ¿Por qué? Porque si aumenta los niveles de AMP cíclico, va a inhibir a la fructosa 2,6 fosfato. Igual acá. El glucagón siempre va a estar inhibiendo. Muy bien. Entonces, continuemos. Gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfonol piruvato y piruvato. Muy bien. Ahora, un detalle acá. Que cuando viene esta enzima que divide en dos, recordemos, la divide en dos compuestos, es la aldolasa. Esa es la enzima, la aldolasa.
forma de hidroxicetona fosfato. Ahora, hay una enzima, dos enzimas claves. Bueno, una enzima clave, que es el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque de la glucosa me está formando de cosa glicerol. Glicerol 3-fosfato. Glicerol. Entonces está que forma glicerol 3-fosfato. Y este glicerol lo puedo usar para qué? Por eso su nombre lo dice, ¿no? Triglicéridos. Es decir, el alcohol, que es un glicerol, más sus 3 ácidos grasos, forman los triglicéridos, los lípidos. De glucosa hablamos de formación de lípidos. Y también puede ser al revés. De los mismos lípidos, es decir, de glicerol, como mencionaba antes, el glicerol me puede ayudar a formar glucosa. Ahí está. Entonces, ya vimos aquí cómo regulas con la fructosa 2,6-fosfato. ¿No? Estimula la glucólisis para abajo. Hemos visto aquí que los componentes lipídicos, ¿no? del triglicérido, de los trigliceroles, con la enzima glicerolcinasa se fosforila a glicerol 3-fosfato y va subiendo. Y entra en la vía de la formación de glucosa. Muy bien. ¿Cómo se llama la enzima clave aquí? Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Listo, estamos bien. Bueno, avanzamos en la glucólisis, llegamos hasta piruvato. Entonces, el piruvato entra por el transportador piruvato hidrógeno. Es un transportador. Entra piruvato y sale un anión hidrógeno. ¿No? Es un intercambiador. Entonces, entra piruvato. El piruvato, ¿qué va a pasar? Hay una enzima importante acá. Dos enzimas en realidad. El piruvato lo puede formar acetil-CoA. Del piruvato, que son 3 carbonos, ¿sí? Se puede convertir a acetil-CoA, que son 2 carbonos. O se puede convertir a 4 carbonos. Se dan cuenta cómo este lado ha perdido un carbono en forma de CO2 y en este lado le han agregado un carbono en forma de CO2. Entonces, el piruvato se puede convertir a acetil-CoA para entrar en el ciclo de Krebs o se puede convertir a oxaloacetato. ¿Cuál nos interesa en la vía de la gluconeogénesis? Ah, ya. Nos interesa oxaloacetato. Ahí está. ¿Cómo se llama la enzima? Piruvato carboxilasa. ¿Por qué carboxilasa? Ah, porque va a agregar un carbono. Recordemos que piruvato tiene 3 carbonos. Y si le vamos a agregar un carbono, se llama piruvato carboxilasa. Lo va a carboxilar. Le va a agregar y lo va a convertir en 4 carbonos, ¿verdad? El oxaloacetato tiene 4 carbonos. Ahora, un detalle importante aquí. Que la piruvato carboxilasa está funcionando con una enzima, ¿no? Una vitamina. Eso es la piruvato carboxilasa. Todo aquel que recibe para chapar el dióxido de carbono, recordemos que el dióxido de carbono está en estado gaseoso. Entonces, yo para atraparlo necesito una vitamina, la famosa biotina, ¿no? La vitamina B8 o la biotina. También llamada vitamina H. Ya, se olviden ese detalle. Vitamina H, vitamina B8, vitamina biotina. Listo. Entonces, atrapamos el dióxido de carbono, formamos oxalacetato. Quiero que vean esta relación. Para malato a oxalacetato formo NADH. Y de oxalacetato para malato es al revés. ¿Qué estoy formando? NAD. ¿Ya? Entonces, si yo estoy formando NAD, aquí va a producir malato. Listo. Es decir, que se ha reducido. Porque acá en el NAD se ha oxidado, entonces el otro reacción tiene que reducirse. Entonces, oxalacetato se convirtió en malato. ¿Por qué lo convierto en malato? Para que pueda salirme. Con el transportador malato-aspartato. Ahí puede salir. El malato se convierte nuevamente a oxalacetato. ¿Eh? Entra NAD y sale NADH. Listo, simple. Ahora aquí, el oxalacetato tiene que entrar de alguna forma a la vía de la glucólisis.
para a la formación de glucosa. ¿Cómo entra? Así, con la enzima fosfenolpiruvato carboxicinasa. ¿Sí? Esta fosfenolpiruvato carboxicinasa usa GTP. Qué curioso, que este GTP que necesita se produce aquí, en el ciclo de Krebs, por la enzima succinato-teosinasa en el hígado. Entonces, de los translatatos. Acá sí, porque como les decía, es un tema medio espesito, ¿no? medio amplio. Entonces, los translatatos. Fosfonolpiruvato carboxicinasa. Fosfonolpiruvato. Y de aquí tranquilamente puede subir, sube, nadie lo detiene. Aquí se es detenido, ¿no? ¿Qué tiene que estimularlo? A esta enzima, fosfofructosinasa. La fructosa es como se dice fosfato. Lo estimula, perdón, lo inhibe a este amigo. Entonces, para que siga subiendo, ¿cómo hacemos? Tenemos que producir AMP, glucagón, ¿no? El glucagón. Producimos el glucagón que se produce en las células alfa de los lotes pancreáticos. Se produce, inhibe a la fructosa 2,6-fosfato y la fructosa 1,6-fosfatasa comienza a funcionar. Fructosa 6-fosfato, sube a glucosa 6-fosfato y la enzima glucosa 6-fosfatasa lo convierte en glucosa. Llegamos hasta glucosa. Entonces, como pueden ver, no es un ciclo que vaya, no es un ciclo, digamos, de contrario a la glucólisis. Es decir, ¿glucólisis qué es? Destrucción de la glucosa, ¿verdad? Glucosa hasta piruvato. Pero si tú lo quieres regresar directamente, no se va a poder, ¿no? Ya vimos que no se puede regresar así nomás. Acá hay como seguros, son seguros. Entonces, como candados, no se puede regresar así nomás. Entonces, ¿qué hacemos? Lo esquivamos esos seguros. ¿Cómo? Salimos de la mitocondria, entramos, subimos y aquí lo esquivamos. ¿Con qué? Con esta enzima. Una reacción separada, no es una reacción contraria, es una reacción separada. Sube entonces, y otra reacción separada y sube nuevamente. Porque si no, si tú quieres ir directo de este piruvato a regresar todo, no se puede. Porque no todos son reversibles, no todas las reacciones son reversibles. Y menos aquí, que aquí de fosfonolpiruvato a piruvato, de fosfonolpiruvato, perdón, a piruvato, tampoco es reversible. Miren la flechita, a ver, ¿cómo es la flechita? En una sola dirección. Entonces, ni siquiera puede subir aquí. No hay una enzima directa que me haga subir a fosfonolpiruvato. Por eso que tiene que hacer todo este camino complejo para recién regresar a fosfonolpiruvato. ¿Sí? Bueno, sigamos. El propionato. ¿Qué pasa con el propionato? El propionato es un precursor de glucosa en los rumiantes. ¿Quiénes son los rumiantes? La vaca, el cordero, la oveja, el alce. Entonces, los rumiantes tienen en los estómagos, como la vaca, por ejemplo, tienen bastantes, digamos, microorganismos que digieren los alimentos que son el pasto principalmente, ¿no? Alimentos de origen vegetal, y producen propionato. Este propionato, ellos lo usan, ellos son capaces de usar el propionato para producir glucosa, ¿ya? Ellos son únicos. Nosotros también podemos hacerlo, pero en cantidades bien pequeñitas. Acá tenemos el propionato, ¿no? El propionato avanza, propionil-CoA, usa esta enzima, propionil-CoA carboxilasa. ¿Ves cómo tiene que fijar el CO2? Tiene que fijar el CO2. ¿Cómo se llama la enzima, la vitamina que me permite fijar el CO2? Ahí lo he marcado, biotina, ¿no? La vitamina B8. Entonces, sigue avanzando, avanzando, y otra enzima que utiliza la vitamina B12. Perdón, otra vitamina. ¿Se dan cuenta de cómo las vitaminas intervienen en todas las reacciones? Importantes las vitaminas. Entonces, la coenzima B12 avanza, sigue avanzando, forma succinil-CoA. ¿Dónde encontramos succinil-CoA? Ya. Succinil-CoA lo hemos visto ya. ¿Dónde está? Acá está succinil-CoA. Pero está para arriba, acá está. Succinil-CoA, ¿eh? ¿Viene dónde? Del propionato. Ahí está. Clarito, ¿eh?
Los rumiantes son capaces de elaborar cantidades grandes de propionato, ¿sí? Elaboran grandes cantidades de propionato y producen succinil-CoA. En cambio nosotros, sí somos capaces, ya que el propionato viene de ¿dónde? De la beta-oxidación de los ácidos grasos, de cadena impar, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque los ácidos grasos son así. El ácido palmitoico tiene 18. No, 18. Perdón, 16. El ácido oleico tiene 18, si no me equivoco. Entonces, son pares, ¿no? Son carbonos así, ¿ve? Enlace simple, enlace simple. Ahí está. Enlace simple. Son los saturados, ¿no? Ácido graso saturados. Pero estos en este caso son pares, ¿no? El ácido palmítico, el ácido oleico, son pares. Entonces los impares, ellos son los que van a producir propionato. ¿También de dónde vienen? De la oxidación de un aminoácido, isoleucina, y la cadena lateral de colesterol. Entonces, aquí hemos visto que se usa la coenzima, la vitamina B12. Cuando no hay vitamina B12, ¿qué pasa? Este componente no pasa a succinil-CoA, ¿no? Y no podemos producir energía. Entonces, este se comienza a acumular. Se comienza a acumular. Decimos, ya, si en la orina, nuestro paciente, ¿no? En la orina está, presenta, digamos, esta de acá, la metilmalonil-CoA o metilmalónica, la aciduria metilmalónica, entonces posiblemente, o es más que seguro, ¿no? Que tiene una falta de vitamina B12. Identificamos a este amigo, la aciduria metilmalónica, y sí, tiene una deficiencia de vitamina B12, seguramente. Nosotros, por ejemplo, también lo producimos a nivel del colon, ¿no? Cantidades pequeñas. Muy bien, acá un pequeño cuadrito. ¿Qué es lo principal aquí? Ya hemos visto el glucógeno sintasa, ¿no? Capaz de formar glucógeno. Hemos visto la exocinasa. Está en los tejidos extrahepáticos. ¿Cuál es un inhibidor? Glucosa 6-fosfato. Ya conocemos todos estos. La piruvatocinasa también, la piruvato deshidrogenasa. En la gluconeogénesis que nos conocemos este tema inicial, ¿no? Tema más importante. Entonces tenemos la piruvato carboxilasa. ¿Quién es la piruvato carboxilasa? La fosfenol piruvato carboxicinasa y la glucosa 6-fosfatasa. Estas tres enzimas son las que permiten la gluconeogénesis. Son las claves. Acá está bien. Voy a enseñar acá. Aquí está. La glucosa 6-fosfatasa, la que me permite subir. La fructosa 1,6-fosfatasa también. La fosfenol piruvato carboxicinasa. Ahí está. La piruvato carboxilasa. Ahí está. Así va. ¿Ves? Entonces, este es importante porque me usaba la vitamina biotina y usaba la GTP. Fosfenol piruvato carboxinasa y piruvato carboxilasa. Entonces, ese es el cuadrito que les quiero que quede claro. Las enzimas claves, sobre todo. Piruvato, fosfenol piruvato carboxinasa y glucosa 6-fosfatasa. Esas son las enzimas claves. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo responden los organismos a la insulina. Entonces, la insulina viene aquí, ¿no? Este es un receptor de insulina, tirosina fosfato, ¿no? Es una tirosinasa, un receptor de tirosina. Entonces, este tiene una cadena de fosforilaciones, ¿no? Activa unas sinasas, toda una cadena de proteínas se modifican, hace una modificación y al final se va a liberar las vesículas que tienen almacenado el transportador GLUT4 salen a la membrana y permiten el transporte de glucosa. En una sola dirección, claro, porque imagínate que la glucosa entrara y por el mismo lugar se saliera. No tiene sentido. Entonces es unidireccional. La glucosa entra, se transforma en glucosa 6-fosfato y el metabolismo y su almacenamiento. Listo. Ahora, en el caso en el páncreas, ¿cómo en el páncreas sabe nuestra célula beta, que es la célula beta del páncreas, cómo sabe que tiene que producir insulina? Ya. Tiene un transportador GLUT2. Este GLUT2
siempre va a estar ahí, ¿ya? Este sí tiene doble, digamos, es bidireccional. Para este lado entra y por el mismo lado sale, ¿no? Siempre está que le llega glucosa de acuerdo a lo que le está llegando al nivel sanguíneo. Entonces, la glucosa entra, ¿no? Se fosforila, glucólisis, se forma piruvato. Entra en la mitocondria, forma ATP, ¿verdad? Listo. Hay unos canales de potasio sensible a ATP. Cuando este, con su subunidad sur, ¿no? Subunidad sur, detecta niveles de ATP, se bloquea, ¿sí? Entonces, como se bloquea, se comienza a acumular potasio acá adentro. Cargas positivas se comienzan a acumular dentro de la célula. Y afuera, cargas negativas. Se está despolarizando, se ha despolarizado. Esta despolarización hace que un canal de calcio dependiente de voltaje, es decir, siente que el voltaje dentro es positivo, se abre y entra calcio. Ya sabemos que el calcio, de fisiología, estimula la secreción de gránulos, ¿no? Ahí está. Los gránulos secretorios que salen de manera constitutiva se incrementan y se libera la insulina. Así se produce a nivel de las células beta del páncreas, con los canales de potasio y los canales de calcio, que al final nos lleva a la secreción de insulina. Vamos acá. Muy bien. Ahora de acá. La fructosa 2,6 fosfato. Y hemos visto que este regula la, ¿sí o no? Si este estimulaba que netamente la glucólisis, ¿verdad? Ya está. Estimulaba netamente la glucólisis. Entonces, si este se reducía, el otro lado se activaba, ¿no? La gluconeogénesis. Entonces, ¿quién me regula este? Dijimos que el AMP cíclico, ¿verdad? Muy bien, el glucagón, correcto. Pero ¿cómo lo hace exactamente? Ahí está. Vamos a verlo aquí, cómo lo hace el glucagón para regular. El glucagón eleva los niveles de AMP cíclico. El AMP cíclico activa una proteína sinasa, dependiente de AMP cíclico. ¿Qué pasa? Que hay la enzima que me produce esto, ¿sí? La enzima que me produce este amigo, ¿cómo se llama? Fosfofructo sinasa 2. Ah, mira, se han leído. Fosfofructo sinasa 2. Entonces, este fosfofruto sinasa 2 tiene dos estructuras, digamos dos unidades funcionales. Una que se encarga de romper, una que es fosfatasa y otra que es fosfofruto sinasa 2. Están unidas, ¿no? Entonces, cuando yo fosforilo, ¿sí? Le haré un fosfato, acá está el grupo fosfato, a la fosfofructosinasa 2, fosfofructosinasa 2, fosfofructosinasa 2, le agrego un fosfato, ahí está, lo inactivo, ¿sí? Eso tienen que conocer. Y si yo estoy inactivando su otra unidad funcional se va a activar, ¿verdad? Esta es la fosfatasa, es decir, va a comenzar, es la fructosa 2,6 bifosfatasa. Es decir, esta va a comenzar a romperla, a degradarla. Y esta en cambio se encarga de formarla, ¿sí? Entonces, si yo fosforilo esta unidad de las fosfofructosinasa 2, se va a inactivar. Y si se inactiva, la otra se activa. En cambio, si está desfosforilada, si está sin grupo fosfato, eso quiere decir que esta va a estar activa y esta va a estar inactiva. Así funciona. Pero ¿quién me quita la fosforilación? Miren, ¿quién lo hace? Ahí está. La proteína fosfatasa 2. Y hemos visto que la proteína fosfatasa 1 interviene a nivel de formación de glucógeno, glucogénesis y glucogenólisis. Entonces, ya hemos visto todos esos componentes. Entonces, lo importante aquí es que estas dos unidades juntas, cuando está fosforilada, entonces, si lo ves de un campo general, de una manera general, vas glucagón, AMP cíclico, pones acá, glucagón, ¿qué va a hacer? Allá.
En tu cabeza nomás, va a fosforilar la enzima y la van a activar. Entonces, va a hacer que se active la otra unidad destructora, la que destruye la fructosa 2,6-fosfato. Si la destruye, va a estimular la gluconeogénesis. ¿Por qué? Como esta inhibía inhibía una vía, acá también. Esta de acá está la fructosa 2,6-fosfato. Inhibía a esta enzima, la inhibía, y como ahora ya no está, permite tranquilamente que se dé la formación de glucosa. Entonces el glucagón siempre va a querer que se forme glucosa. Eso es el glucagón. Así trabaja sobre esta fructosa 2,6-fosfato. De esta forma lo controla. Ahora, tenemos dos cositas acá. El lactato que se produce en el músculo, como en el músculo consumimos glucosa, ¿verdad? Para la contracción. Un atleta produce el lactato. El lactato va a la sangre, viaja, ¿verdad? ¿Cuál es la concentración normal de lactato en sangre? Menor de 2, voy a poner acá, menor de 2 milimol por litro. ¿Sí? Es la concentración normal del lactato. Menos de 2 milimoles por litro. Entonces, el lactato va en la sangre y se transporta al hígado. Y el hígado, por la gluconeogénesis, lo convierte a glucosa nuevamente, ¿no? O lo almacena en glucógeno. También, depende de si necesitan más energía, lo más probable es que si necesite más energía el músculo, lo debe transportar. Ese es el ciclo de Cori. De glucosa a lactato, glucosa a lactato. Ahora, en el ciclo de la glucosa de la alanina, es decir, nuestro aminoácido, la alanina, acá está. ¿De dónde se forma? Ahorita lo vamos a ver. En el músculo hay abundantes cantidades de glucógeno, ¿sí? Hay cantidades enormes de glucógeno. Entonces, hacia la glucólisis se transforma piruvato. El piruvato, ese es el piruvato, recibe el grupo amino, es decir, recibe un grupo NH2. A eso se le llama ahora, ya no se va a llamar piruvato, se va a llamar alanina. Ahora sí, alanina va a la sangre, se transporta y nuevamente lo regresa. Entonces, como alanina nada más es piruvato más el grupo amino, si quitamos el grupo amino, ¿sí? Nos queda piruvato nuevamente. Ahí está. Alanina. Le quitamos el grupo amino, nos queda piruvato. ¿Y el piruvato para qué sirve? Para formar glucosa. Y esto mantiene la glucosa en sangre, ¿verdad? En tiempos de ayuno. Cuando no, por motivos religiosos, una persona, ¿no? Dice, hoy día no voy a comer pescado, ni carne, nada. Agua, nada más. Entonces, ¿quién se encarga de mantener su glucosa estable? El hígado, realmente es el hígado, no el músculo. El músculo tal vez pueda aportar alanina, puede aportar lactato, ¿no? Pero el que se encarga de regular netamente es el hígado. Muy bien. Si se dan cuenta aquí, llegó a la alanina, ¿verdad? Se transformó en piruvato, pero esto tiene un costo. ¿Cuál es el costo? El acetoglutarato que tenía el hígado se transforma en glutamato. Y este glutamato es el que transporta el grupo amoníaco, ¿no? El amonio, para al final excretarlo en forma de urea. Esta es una forma no tóxica. Esta es una forma tóxica. ¿Ya? Es tóxica, no puede estar así en nuestro cuerpo. Entonces, como es tóxica, se transforma a urea y se excreta en la orina, que es una forma no tóxica. Muy bien. La exocinasa y la glucosinasa. Ya sabemos que estas son enzimas. ¿Qué hacen? Su única función, ¿cuál es? Chapan la glucosa y la transforman en glucosa 6-fosfato. Listo. Eso es lo único que hacen. Solo que una, ¿dónde está? En el hígado. Acá está en el hígado. Una está en el hígado y la otra va a estar en los tejidos extrahepáticos, en el músculo, donde ustedes gustan. Pero la específica del hígado es esta. Si se dan cuenta, a medida que es decir, que el hígado recibe los nutrientes absorbidos del intestino, ¿verdad? Por la vena porta hepática. ¿Sí? Entonces acá recibe la vena porta hepática, los nutrientes que pasan por el hígado. Entonces toda la glucosa que ha absorbido de la alimentación, la mayor parte, pasa por el hígado. Entonces aquí tiene su control. ¿Cómo se llama el que arde? Acá está.
la glucosinasa, pues le hemos dicho. A medida que va aumentando los niveles de glucosa, miren, 5, 10, 15, 20, 25, a medida que va aumentando su nivel de glucosa, la glucosinasa va aumentando su actividad. Más activo, más activo, más activo. Entonces la glucosa, digamos que tiene una afinidad, una afinidad más baja, ¿no? Menor afinidad. ¿Por qué digo que tiene menor afinidad? Ahí está, por acá. La constante de Michaelis, ¿sí? Para la glucosinasa es mayor. Acá está. La constante de Michaelis de la glucosa es de 10 milimoles por litro. Si la constante de Michaelis es mayor, la afinidad va a ser menor. Siempre es inversa. Entonces, a medida que se vaya viendo, como es menos afín, a medida que vaya viendo más concentraciones, más capacidad va a tener de agarrar una glucosa, ¿no? Y convertir el glucosa en fosfato. En cambio, no. La isocinasa, perdón, tiene una afinidad bien alta por la glucosa. A concentraciones pequeñísimas, como ven aquí, ya está trabajando en su máxima actividad. ¿Verdad? Y lo mantiene parejo. A concentraciones bien pequeñas. Entonces, la isocinasa tiene una alta afinidad por la glucosa y la glucosinasa tiene una baja afinidad por la glucosa. Listo. Muy bien. Entonces, ¿quién tiene una importante regulación de la glucosa en sangre después de una comida? La glucosinasa. Pues mientras más haya, más actividad va a tener para controlar. Ahora, los mecanismos metabólicos y hormonales regulan la concentración de glucosa en sangre. Metabólicos y hormonales. Por ejemplo, la insulina, ¿no? El glucagón. Ahorita vamos a ver más detalle. Ahí está. Ya, esto ya. Pero es como dato, ¿no? Ya sabemos que la insulina, habíamos visto antes que la insulina estimulaba la salida del GLUT4, ¿sí? El GLUT4, para que transporten, absorban glucosa de la sangre. Ahí está. El GLUT1 está en el cerebro, riñón, placenta, eritrocitos. El GLUT1. Clave aquí, eritrocitos, ¿no? Captación de glucosa. El GLUT2. Ya. El GLUT2 es interesante, porque miren, ¿te acuerdan que habíamos visto en las células beta del páncreas? Las células beta. ¿Recuerdan que tenía una GLUT2? Y les dije que este GLUT2 entraba la glucosa y por este mismo salía la glucosa. Dice captación o liberación rápida de glucosa. El GLUT2. ¿Se dan cuenta? Tiene dos direcciones. Tanto salida como entrada. Es el único que se dan cuenta. ¿Quién más tiene liberación de glucosa? Este no, tampoco. Ninguno más tiene liberación de glucosa. Entonces el GLUT2 es clave, ¿no? El GLUT3, cerebro, riñones, placenta. El GLUT4, el músculo cardíaco. El GLUT5, el intestino delgado, que es para absorber glucosa y también fructosa. Y el transportador unidireccional dependiente de sodio. Así es como nosotros absorbemos glucosa en nuestro intestino. Ahorita vamos a la siguiente imagen. Ahí el GLUT2, que es importante. Ahí está. ¿Qué pasa? Nosotros de la losa intestinal absorbemos glucosa ¿cómo? Con sodio, ¿sí? Por este amigo, el SGLT, el transportador de glucosa con sodio. Ahí está. Glucosa y 3 sodios entraron. ¿Sí? Y esto por el GLUT2 pasa nuevamente a la tejido sanguíneo, ¿no? A la circulación, al torrente sanguíneo. Igual que el sodio, por la bomba de sodio y potasio, ¿no? 3 sodios pasan y 2 potasio entran. La bomba de sodio y potasio. Muy bien. Esta diapo parece en blanco, ¿no? Vamos a llenarla. Primero, ¿qué es? Acá he puesto lo más importante del recolectado. Ya conocemos las células beta del páncreas, ¿no? Producen insulina. Listo. Entonces, ahí está, producen insulina. Pero realmente solamente la glucosa es el único que me dice, hay mucha glucosa, liberemos insulina. Hay poca glucosa, liberemos insulina. ¿No? Entonces, no liberamos, perdón, hay mucha, no, lo liberamos, y cuando hay poca, no lo liberamos. Realmente, entonces, la glucosa es el único que controla la liberación de insulina.
No, ¿verdad? Hay un montón que controlan la liberación de insulina. Ahí está. Es el nivel de glucosa en sangre, obviamente, los cuerpos cetónicos, los aminoácidos, el glucagón. Si hay glucagón, va a estimular la liberación de insulina, miren. Son antagónicos. La secretina, ¿no? Que se produce a nivel del sistema digestivo. Los medicamentos, sulfonilurias, torbutamida, gliburida, todos esos van a estimular. ¿Cómo trabajan ahora? Ellos trabajan con los niveles, perdón, ellos trabajan con justamente estos canales de potasio, ¿no? Estos canales de potasio que se bloquean por ATP y los canales de calcio también, ¿no? Que son dependientes de voltaje. Así trabajan estos medicamentos. Ahora, ya vimos cuerpos cetónicos, estimulan la liberación de insulina, los aminoácidos, el glucagón, los medicamentos. Pero hay algunos que inhiben la liberación de insulina. Por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, ¿no? Para inhibir la liberación de insulina. Muy bien. Acá está. Listo. Entonces, sigamos. Aparte de ellos, también tenemos, en el mismo páncreas, tenemos las células alfa del páncreas. ¿Y esos qué liberan? Liberan glucagón, ¿no? Que son antagónicos. ¿El glucagón cuál es su función? Va a hacer elevar los niveles de glucosa en sangre, correcto. Elevamos los niveles de glucosa en sangre. Pero va a inhibir a la fosforilasa, no puede actuar sobre la fosforilasa muscular. Es decir, así haya glucagón, a nivel de músculo no va a poder hacerle un efecto mayor. ¿Quién le hace el efecto mayor? ¿Quién realmente le dice, sabes qué? Comienza a producir, rompe tu glucógeno y produce mi glucosa. ¿Quién le dice realmente esta orden? La adrenalina le dice. ¿Ya? Adrenalina, noradrenalina. Ahora, tenemos tres órganos importantes que van a estar, digamos, relacionados con el control de glucosa en sangre. ¿Quién es? El lóbulo anterior de la hipófisis, la glándula suprarrenal y el tejido adiposo. ¿Qué pasa aquí? El lóbulo anterior de la hipófisis produce dos hormonas importantes en este caso. Produce bastante, pero en este caso vamos a mencionar dos. Que vienen a ser la hormona de crecimiento y la adrenocorticotropina. ¿Cómo es esta? Ya, la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Ya está. ¿Qué hacen estas hormonas? Ahorita lo vamos a ver. La corteza suprarrenal, ¿qué produce la corteza? Produce glucocorticoides. ¿Ya? Obviamente la corteza tiene tres capas, ¿no? Pero la capa, perdón, acá en este caso lo que queremos ver es glucocorticoides. Y por último, el tejido adiposo produce glucocorticoides, pero de manera descontrolada, o sea, no tiene ninguna regulación. Mientras que la corteza tiene una regulación, dices, hay momentos en que debo producir glucocorticoides y hay momentos en que no. El tejido adiposo no. El tejido adiposo produce de manera descontrolada, o sea, nadie lo controla, o sea, produce y produce glucocorticoides. ¿Y qué pasa? Vamos a acercar esta imagen. Acá y acá. Acercar aquí. Listo. ¿Qué pasa aquí? Muy bien. Acá está un adipocito normal, ¿no? Un tejido. Los adipocitos están, ahí están. Y hay células que se conocen como preadipocitos, es decir, que van a convertirse en adipocitos. Pero cuando tú aumentas de peso, se liberan unos factores, ¿ya? Que a medida que crece el tejido, es decir, a medida que el tejido se hace más grande, estas células comienzan a luchar por nutrientes, ¿no? Una que está en el centro no recibe tantos nutrientes como la que está en el periferio, o de manera inversa. Comienzan a lucharse por el poco, digamos, nutrientes que hay. Entonces se comienzan a crecer más vasos sanguíneos, más vasos sanguíneos para poder nutrir a todos. Entonces, se produce la angiogénesis, formación de vasos sanguíneos. Ahora, estas células que están en constante, digamos, estrés oxidativo, ya que se están peleando por los suministros de sanguíneo, ¿qué pasa?
se va a producir pues, proteínas inflamatorias. Factor necrosis tumoral alfa, por ejemplo. El factor necrosis tumoral alfa hace como consecuencia que este amiguito que iba a convertirse en un adipocito, el preadipocito, se convierta en un macrófago. Mira. Se queda un macrófago del tejido adiposo. Y este macrófago produce una proteína llamada MCP1, que llama a otros macrófagos. Y nosotros sabemos que produce el macrófago, ¿verdad? Citocinas, las interleucinas. La interleucina 6. Acá está la interleucina 6. La interleucina 1. Que está presente en la fiebre, ¿no? El factor necrosis tumoral alfa. Y al fin y al cabo me hace que libere ácidos grasos. En este proceso hace que me libere ácidos grasos. Y la liberación de ácidos grasos, ¿ya? ¿Qué hace? El cuerpo, imagínate que tú eres el cuerpo, el hígado. Te llegan cantidades abundantes de ácidos grasos. ¿Vas a usar tu glucosa realmente? ¿Vas a usar tu glucosa que tienes acá guardadita? ¿O vas a usar lo que te está llegando en abundancia? Lo que te está llegando en abundancia, ¿no? Los ácidos grasos. Listo. Entonces, hasta ahí no vamos a sacarnos hasta ahí. Porque vamos a ver lo demás para que me entiendas el concepto general. Ya está. Entonces, ahí está. Digamos, hasta aquí nos quedamos, ¿no? La corteza suprarrenal produce glucocorticoides. El tejido adiposo también produce glucocorticoides. Y las interleucinas, las citocinas, ¿sí? Que lo producen los macrófagos, ¿sí? Listo. Las glucocorticoides que se producen estimulan al hígado. ¿Cómo? Inducen la activación o inducen a las enzimas aminotransferasas. Nosotros ya conocemos a las aminotransferasas. Es la aspartato transferasa, ¿no? Y la alaninotransferasa, ¿verdad? Hay más, ¿no? Hay más, pero estas son las que ya conocemos nosotros. Entonces, se van a incrementar. Estas catabolizan proteínas, es decir, rompen aminoácidos, catabolizan aminoácidos. Cuando rompen aminoácidos, producen energía, ¿no? Es decir, de aminoácidos van a producir glucosa. Listo. Ahí está. Entonces, esos son los glucocorticoides. Estimulan al hígado para que rompan aminoácidos y los aminoácidos salen glucosa. ¿Sí? ¿Qué más hace el glucocorticoide? Inhibe, escúcheme bien, inhibe que otros tejidos usen glucosa. No permite que otros tejidos usen glucosa. Entonces, si todo esto está haciendo que se eleve la glucosa en sangre, ¿no? Causa una hiperglicemia. Nivel aumentado de glucosa en sangre. Muy bien. Entonces, glucocorticoides. Justamente también la hormona de adrenocorticotrópica y la hormona de crecimiento. ¿Qué hacen? Ahí está. Hacen que se dé la gluconeogénesis. ¿Cómo? En el hígado, ¿cómo? En el hígado de los aminoácidos está que forma glucosa. Y la hormona de crecimiento de igual manera. De otros componentes diferentes como el glicerol, el lactato. Hablamos también de los aminoácidos también. Producción de glucosa, gluconeogénesis. Se eleva la gluconeogénesis. Habíamos hablado antes, al inicio, cuando se elevaba el nivel de glucosa en sangre, ¿qué pasaba? Había problemas en la coagulación, había problemas en el endotelio, había acidez, ¿no? La sangre, en términos vulgares, se espesaba, ¿no? Se hacía espesa. Muy bien. Ahora, tratando de contrarrestar? Vamos a ver, ¿qué va a pasar acá? La médula suprarrenal produce epinefrina, ¿no? O también llamada adrenalina. Entonces, este va a estimular la glucogenólisis, que también viene a ser el aumento, es decir, destrucción de glucógeno y esto va a llevar a aumento de glucosa en sangre también. Por todos lados está que aumenta la glucosa en sangre. ¿Se dan cuenta? Por todos lados. A nivel muscular, es decir, va a llevar a la destrucción de glucógeno a nivel muscular y a nivel hepático, en el hígado también.
Entonces, ¿cómo yo resumo todo esto? En las personas gorditas, ¿no? En las personas que están obesas, que producen cantidades elevadas de glucocorticoides, producen la hormona de crecimiento. ¿Por qué la hormona de crecimiento? Por el tejido adiposo, que crece. La hormona de crecimiento. Sobre todo en los niños, ¿no? En los niños se producen grandes cantidades de... Los niños en desarrollo. Entonces, se producen gran cantidad de hormonas de crecimiento. Los glucocorticoides, producidos por tanto por la corteza suprarrenal como por el tejido adiposo. Las interleucinas 6, que es el más importante, va a llevar a glucosa, elevados niveles de glucosa en sangre. ¿Quién más? La epinefrina va a elevar la glucosa en sangre. ¿Cómo? Destruyendo el glucógeno en el músculo y el hígado, y esto va a elevar los niveles de glucosa en sangre. Pues. Muy bien, entonces, por donde lo veas, se está llevando a niveles elevados de glucosa en sangre. Entonces, la pobre insulina no va a poder contra todo esto. ¿Cómo va a frenar a todos estos? No se puede. Entonces, por eso que su actividad o su función se ve reducida. Y en las personas obesas se queda resistencia a la insulina, ¿no? Entonces eso se reduce a resistencia a la insulina en personas obesas. Entonces la pobre insulina no puede contra todo eso. Ahora, no solo la insulina me está regulando esto. Vamos a ver acá. Ya hemos visto de acá, ¿no? Recuerden la concentración de glucosa en sangre, lo hemos visto. ¿Cuál es la concentración normal de glucosa? De 4,5 a 5,5 milimol por litro. Eso es lo normal. Entonces, cuando encuentro glucosa en orina, ¿ya? Glucosa en orina, eso quiere decir que la glucosa está en sangre, es una hiperglicemia. Lo normal es de 4 a 5,5. Entonces está elevado hasta 10, es una hiperglicemia. Lo que pasa, acá voy a poner un dibujito. Acá está. Lo que pasa en realidad es que la glucosa pasa, o sea, es filtrado por el glomérulo renal, pero en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe de forma activa, es un transporte activo. Acá está. La glucosa es reabsorbida. Entonces, si te das cuenta, aquí, si hay demasiada glucosa, demasiada glucosa, el túbulo contorneado proximal va a tratar de absorberlo. Pero como es tanta la cantidad, no va a poder resolverlo todo y se va a pasar, ¿verdad? Se va a pasar y se va a excretar finalmente en la orina. Porque es demasiado. ¿A qué velocidad absorbe el túbulo contorneado distal? A 2 milimol por minuto. ¿Ves? A 2 milimol por minuto. Es su velocidad de absorción. Y la hipoglucemia que puede ocurrir en personas embarazadas o los recién nacidos. ¿Por qué? El bebé está en completo desarrollo. Está que crecimiento de huesos, tejido muscular, tejido nervioso, cerebral, todos los órganos están desarrollando. Todo está que se desarrolla. Diferenciación celular por todos lados. Todo necesita energía abundante, ¿no? Es por eso que la madre, si hay mucho tiempo entre comidas, ¿sí? Puede presentar episodios de hipoglucemia. Imagínate una mujer embarazada que no esté comiendo, el bebé se sigue alimentando de la glucosa que tiene. Entonces hasta que un punto que ya la madre ya no tiene mucha glucosa en sangre, tiene una hipoglucemia, y el bebé es recién nacido, cuando vaya, pues, ha nacido, recién nacido, también va a tener una hipoglucemia. Por eso es que lo curioso, ¿no? Que la madre las personas embarazadas tienen antojos, ¿no? Antojos que ya han almorzado, es decir, han almorzado, y en el transcurso del día quieren, por ejemplo, un ceviche, ¿no? No sé, un tamal, y así, así. Entonces, las diferencias de tiempo son cortas, son cortas. Entonces, esto nos permite mantener estos antojos, nos permite mantener niveles normales de glucosa, porque el bebé está que consume y consume glucosa de la madre. Los famosos antojos. Entonces, sigamos. Ya. Entonces, la tolerancia a la glucosa. ¿Cómo? Esta es una prueba que vamos a hacer en el laboratorio, ¿ya? Así que traten de recordarlo. Normalmente hemos dicho que la glucosa en sangre, ¿cuánto es? De 4,5, lo normal, ¿no? A 5,5, lo normal.
¿Qué pasa? Una persona normal tiene 5, en este caso, ¿no? Esta persona que ha sido evaluada tiene 5 milimol por litro. Se le comienza, la prueba de glucosa consiste en darle 1 gramo de glucosa por kilogramo de peso corporal. Es decir, por ejemplo, yo peso 72 gramos, 72 kilogramos, perdón. Entonces me van a dar 72 gramos de glucosa. ¿Sí? 72 gramos de glucosa. Lo voy a ingerir y mi glucosa se va a ir hasta las nubes. Acá será pues un 8. Ya. Y luego, como yo tengo la capacidad de regular mi glucosa, entonces mi cuerpo lo va regulando hasta que nuevamente va a llegar a la normalidad. Acá está. Pero ¿en qué punto llega a la normalidad? A las 2 horas. Ahí está. A las 2 horas ya estoy en estado normal. Como ven aquí, acá es 5. Y acá va a ser 5 también, ¿no? De concentración. Es lo normal. En cambio, una persona diabética, mire cómo está iniciando su nivel de glucosa en ayuno. O sea, para hacer la prueba esta, no tienes que haber ayunado. Mínimo 12 a 10 horas sin haber comido. Entonces, un diabético que tiene un nivel de glucosa elevado, mire, inicia por aquí, inicia a nivel de 8. Luego le damos esta prueba, le damos 1 gramo de glucosa por su kilogramo, y miren, estamos cerca a 15. Y luego de aquí baja un poquito, a las 2 horas. En cambio, a las 2 horas ya tengo regulado niveles normales. Entonces, entonces hacemos la prueba. Acá tengo una pequeña imagen. Listo. Entonces, haces tú, 2 horas después se mide. Menor a 140 miligramos por decilitro, está sano. Mayor, 140 a 199 es prediabetes. Y a diabetes es mayor de 200 miligramos. Acá estamos en 15, es decir, acá estamos en 20, llegamos hasta por acá, ya estamos fatal, ¿no? Fatal. Demasiado nivel de glucosa en sangre. Muy bien, entonces, ¿qué se recomienda, no? La gluconeogénesis tiene un costo energético elevado. Le cuesta al cuerpo bastante ATP, bastante energía para llevarlo a cabo. Entonces es por eso que si consumimos alimentos, digamos, que tengan muy poco carbohidrato, promueven la pérdida de peso. Porque como en tu cuerpo va a decir, tengo poco carbohidrato, es decir, tengo poca glucosa. Voy a usar lactato, glicerol, otros componentes para producir glucosa. Y como esto me cuesta bastante energía, o sea, me lleva a un consumo alto de ATP, pues sí, va a haber una destrucción de tejido adiposo, se va a destruir el tejido adiposo para poder, digamos, convertirlo en glucosa. Se va a ver un catabolismo de los ácidos grasos, un catabolismo de los aminoácidos, para mantener la glucosa normal. Muy bien. Hasta aquí es la parte teórica. Vamos con las preguntas. Muy bien. Primera pregunta. Para Ruti, vamos a ver Ruti. ¿Cuál de las siguientes es Bueno, correcta porque, respecto a glucólisis y gluconeogénesis? a ver, todas las reacciones del gluconeogénesis son... No, claro que no, la primera es incorrecta. Claro, no todos son reversibles, ¿no? Correcta. Ajá. A ver, la fructosa no puede usarse para gluconeogénesis. La fructosa, me olvidé explicar la fructosa. Lo que pasa es que la glucólisis, ¿no? Tiene glucosa y luego se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿no? 6-fosfato. Luego se transforma en ¿qué? En fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Ya, en este nivel puede entrar otro amigo. Puede entrar la fructosa 1-fosfato. Por la fosfofructomutasa. Entonces, hace que el carbono, el grupo fosfato está en el carbono 1, se vaya al carbono 6. En ese caso debería decir fructosa 1-fosfato. Es decir, la fructosa no puede usarse para la gluconeogénesis en el Ajá, hígado, por eso. porque no puede ser fosforilada a fructosa 6-fosfato.
Esto es falso. Sí puede ser usado. Ya. Bueno, si tú eres estricta, dirías fructosa no fosfato, ¿verdad? Porque esto viene de la fructosa. ¿Sí? Ah, ya, entonces normal, claro. Claro. Si fueras estricta en ese lado, claro, fructosa no fosfato. La Ya. glucólisis puede ocurrir en ausencia de oxígeno solo si el piruvato se forma lactato en el músculo. Ya, claro, si es que el piruvato se forma. Ah, si el piruvato se forma del lactato, dice, ¿no? Del lactato, ¿será cierto? Del lactato. Si es que. O sea, O sea, ¿No es al revés? el piruvato ah, se está formando del lactato, se transforma en piruvato. No, o sea, Es al revés. al es revés, al ¿no revés. sería? Sí. Ajá. Mal, 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 ¿no? Pues, siguiente. Los glóbulos rojos solo metabolizan la glucosa por glucólisis anaerobia. ¿Será cierto o no? Ujú. Claro, porque los glóbulos rojos Claro, pero no tienen no mitocondria tienen ahí. mitocondrias. Ah, Esta es la correcta. Frente. Sin lugar a dudas. A ver, llegamos hasta la D. ¿Cuál de las afirmaciones sobre la glucólisis y la gluconeogénesis es correcta? Vamos con, a ver, ¿quién ha escrito en el chat? Daine. Vamos con Daine. ¿De la cuál de las siguientes será correcto, Daine? ¿Quién ha escrito? Ah. A ver, vamos a analizar uno por uno. Debido a que la exocinasa tiene una constante de Michaelis baja. Cuando dijimos que tiene una constante de Michaelis baja, ¿qué pasa con la Tiene afinidad? mayor afinidad. Claro, mayor afinidad. Vamos a ver, ¿será cierto esto? La exocinasa. Este está en... Este no... Ah, sí. Pero dice en el hígado no es eso. Ah, ya. Mira, te diste cuenta. Entonces este no es. Sí, no, porque este está en... ¿Quién está en el hígado? La glucosinasa, ¿verdad? Ajá. Listo. La glucosa 6-fosfatasa es principalmente activa en el músculo en estado de ayuno. En el músculo no hay, creo. No hay este acá, porque se transforma Está en el hígado. está en el hígado, y en el riñón y en el intestino delgado. Ajá. Dice, si la exocinasa y la glucosa 6-fosfatasa son igualmente activas al mismo tiempo, hay formación neta de ATP. Pero sí, la exocinasa A y ver, la la glucosa. exocinasa es la que se encarga de llevar de De glucosa. glucosa 6-fosfato. Muy bien. Ujú. Y la glucosa 6-fosfatasa no lo regresa. Ujú. Entonces, ¿hay formación de ATP en este ciclo? Hay formación neta de ATP. No, No, pues se está gastando por un se lado gasta. y Ujú. acá se está gastando nuevamente. Ujú. El hígado contiene isoenzima de la exocinasa. Ahí está, la Sí, glucosinasa. ajá, es Que es especialmente importante importante, eso. Sí, eso es correcto. La D, sin lugar a dudas. Sigamos. Bonicha. Ponilla, vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Estamos en vivo. fosfofructosinasa en la glucólisis? Bueno, ya está, ¿no? Ya sabes. Fosfofructosinasa y la enzima 1,6 fosfatasa. A ver, ¿cuál será correcta? Recordemos que la fosfofructosinasa, ¿qué hacía? Acá. De fructosa 1-fosfato, de fructosa 6-fosfato, la enzima fosfofructosinasa, está la fosfofructo, ay, dibujé mal. Fosfofructosinasa 1, ¿sí? Fructosinasa 1, ¿qué hacía? Ah, ya lo convertía en fructosa 1,6 bifosfato, ¿verdad? Ya. Y la enzima 1,6 bifosfatasa, ¿qué hacía? Lo rompía, ¿verdad? Sí. Y lo convertía de regreso. Esta es la 1,6 fosfatasa. Muy bien. Entonces, respecto a eso, ¿cuál será cierta? Vamos a ver. A. La fructosa 1,6 bifosfato, ¿ya? Que es esta de acá. La fructosa 1,6 bifosfato. Es principalmente activa en el hígado en el estado de alimentación. ¿No es un ayuno? ¿Mm?
Este será activa en el hígado. ¿no? Acá sería fosfatasa, ¿no? Claro. Acá sería fosfatasa. Y claro, en alimentación no es, porque si está en No, es en alimentación, ayuno. claro, en ayuno. Si la fosfofructosinasa y la fructosa 1,6 fosfato, ay, acá es fosfatasa, son igualmente activas. Es decir, ambas, esta que ves aquí, una está trabajando, la otra también. Hay Sí, una ambos. formación neta de ATP, es un ciclo, ¿te das cuenta? Acá, una construye, Ese la es en otra el músculo, destruye. creo, ¿no? ¿Ah? Ese, o sea, cuando trabajan al mismo tiempo o están activas a todo momento, es usualmente en el músculo, creo, ¿no? Para la contracción. Algo así había leído. Ya, pero si te das cuenta, esto, si tú estás construyendo algo acá, tú ahí construyes la fructosa 1,6 fosfato, ¿verdad? Y acá hasta que la destruyes, la regresas a fructosa 6 fosfato. Acá, en este ciclo de construcción y destrucción, ¿habrá formación de ATP? No, ¿verdad? No, No, pues acá está que consume ese gas. ATP, está que gasta energía. No hay formación de ATP. La fosfofructosinasa se inhibe, se inhibe más o menos completamente por concentraciones fisiológicas de ATP. Esto es cierto ya. No sé si lo he explicado antes, pero la fosfofructosinasa, es decir, este nudito de acá, es inhibida por concentraciones normales de ATP. ¿Ya? De ATP. Esto es correctamente la C. ¿Sí? No sé si eso lo mencioné, no lo cual. ¿Qué? ¿Cómo que la D? No, porque, A ver, vamos a revisar claro, acá. en estado de ayuno se A ver, la activa cuando empieza el fosfofructosinasa. glucagón y todo eso. Ya, la fosfofructosinasa es principalmente activa en el hígado en el estado de ayuno. Ah, eso es cierto, pues. Claro. No, eso es falso. Eso es falso. Mira, acá de seguro le he puesto mal la flechita. El ATP, porque en esa parte no lo había entendido, o bueno, no lo has mencionado. Mira, ajá, ahorita lo vamos a revisar. Porque este seguro está mal la flechita. Acá vamos a ver. Aquí está. ¿Qué dice acá? Vamos a ver. Acá vamos a acercar. Listo. Ya. ¿Ves acá la fosfofructosinasa? Ujú, Ya. ¿Está inhibida por ATP o no? claro. Ahí está. Pues en concentraciones normales de ATP está inhibida. Y en el otro, ¿cómo se llama? En la siguiente alternativa, decía, vamos a ponerlo colorcito, decía que esta enzima, la fosfofructosinasa, está muy activa durante el ayuno. Si estamos ayunando, no hemos No, comido mucho, entonces, ¿vamos a llevar a cabo la glucólisis? no. No, porque casi tenemos poca glucosa, pero no tenemos mucha Claro, glucosa. tengo que hacer la gluconeogenesis. Tenemos que formar glucosa, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Entonces, esta va a estar activa en el ayuno. ¿Sí? Entonces ahí le he puesto mal la flechita. Ahí le puse mal la flechita. Uy, ¿cómo se pasa todo esto? Ya, nos quedamos aquí, ¿no? Ya, la D no es la C. ¿Ya? Es la C. Vamos a ver la siguiente. Muy bien, regresamos con Ruti Frutti. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones de la gluconeogénesis es correcta? A ver, Ruti. A ver, ¿por qué no? A ver, debido a que forman las participantes de los sustratos para la gluconeogénesis. Ya, claro. Esta es una pregunta, esta es una trampa, ¿ya? Es una trampa que todos caen. ¿Por qué Cuando, no? cuando de glucosa, ¿ya? De glucosa llegamos hasta piruvato. Listo. ¿Ya? De piruvato entra en la mitocondria y forma acetil-CoA, ¿sí?
cuando yo llego a formar mi acetil-CoA, ¿ya? Ya no hay vuelta atrás. No hay forma de que acetil-CoA se transforme en glucosa. Ahí se queda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el acetil-CoA, cuando entra el ciclo de Krebs, ¿ya? Se descarboxila y pierde sus 2 carbonos. ¿Se transforma en qué? CO2. ¿Sí? Acá también. Otra descarboxilación se transforma en CO2. Y ya se perdió el acetil-CoA. Ahí está. Se fue el Claro, acetil-CoA. entonces, a pesar de que los ácidos grasos sí pueden pasar por una beta-oxidación para formar acetil-CoA, a pesar de eso, de nada va a servir porque el acetil-CoA igual no va a poder volver a O sea, formar los glucosa. ácidos grasos sí pueden formar parte de la glucosa, pueden formar glucosa, pero si ya están convertidos en acetil-CoA, si ya llegaron a acetil-CoA, ¿me entiendes? Ya no hay vuelta atrás. Mientras no sean acetil-CoA, se puede hacer lo que sea necesario. Pero cuando ya llegaron a acetil-CoA, ya no se puede. Entonces estamos así. Dice, si el oxalacetato se retira del ciclo del ácido cítrico para la gluconeogénesis, que hemos visto, ¿no? Entonces puede ser sustituido por la acción del piruvato de deshidrogenasa. Mm, ¿Será cierto o no? a ver. A ver, Mm, acá tenemos el ciclo de Krebs. Acá está los oxalacetato. Se retira del ciclo de Krebs. Ahí está, se fue. ¿Ya? Dice que puede ser sustituido por la acción de la piruvato de deshidrogenasa. Falso. ¿Por qué? Porque el porque yo piruvato no me va a reponer. no lo va a reponer. Forma acetil-CoA, ¿verdad? Ajá. Ya, entonces ahí está fuera. Dice, la reacción de la fosfonol-piruvato carboxicinasa es importante para rellenar la cantidad de intermediarios del ácido cítrico. Piruvato carboxicinasa. El piruvato carboxicinasa, más bien, ya lo descarboxilaba, creo, porque la carboxilasa era quien añadía carboxilaba, pero la carboxicinasa me parece que lo descarboxilaba. Claro, la carboxicinasa lo descarboxila. Entonces, este se está llevando, así mira, este es el oxalacetato, se transformó a malato en este punto. Ya, aquí es malato. El malato sale, ¿sí o no? Malato sale. Una vez que el malato está fuera de la mitocondria, se transforma oxalacetato nuevamente. Y este oxalacetato tiene que convertirse a fosfonol piruvato. Ajá. Y este ya pues sube toda la vía de glucólisis y forma glucosa, ¿verdad? ¿Sí o no, Ruti? Sí, Ya. ajá. Entonces, se me dice, para rellenar la cantidad de ácido cítrico, en realidad me está sacando, ¿verdad? Me está sacando material Ajá. del ácido No, cítrico. ¿Sí o no? Entonces no ajá, va, exacto, no tampoco va. no repone nada ahí. El uso de GTP como donante de fosfato en la reacción de la fosfonolpiruvato carboxicinasa proporciona una relación entre Claro. Recordemos que el ácido Sí. cítrico producía GTP, ¿sí o no? En el hígado. Y este GTP es el que se usaba por acá para que se transforme de oxalacetato, se transforme a fosfonolpiruvato. Ahí se usaba el GTP. Claro, eso sí, pues eso es correcto. Entonces es la correcta, sin lugar a dudas. Siguiente. Muy bien. Volvemos con Daine, ¿no? ¿O quién era? ¿O era Pony Show? O Daine. Ya, cualquiera. La de 10.1. Pero voy a leerlo. Ya. La síntesis de glucosa a partir de piruvato mediante el gluconeogénesis se produce exclusivamente en el citosol, no, también en la mitocondria empieza. Claro. Es inhibido por un nivel elevado de glucagón. ¿Cuál es la No, función más del bien glucagón? Elevar lo el nivel de activa. glucosa, ¿verdad? Ajá, Ya, entonces no. por eso eso no es. Necesita participación de biotina, sí, la piruvato carboxilasa. No, Muy sí, bien. creo. La Y piruvato tiene carboxilasa. lactato.
Esta es la clave. Ya lo Bien. dijiste. Ajá. Es la Ah, C. quería comprobar. Ah, compruébalo. A ver, tiene la CAPE como intermediario. No, eso no. No, no. Necesita oxidación, reducción del FAT. No, No, hemos no visto entra. puro natio, no hemos visto Puro purito. NAT. Ujú. No, tampoco. Entonces, correctísimo. La clave es la... Ahí está. ¿Por qué no sale la imagen? Ahí está. La clave es la C, ¿no? La biotina es una coenzima prostática del piruvato carboxilasa. Correcto. Ahora la 10.2. Vamos con Pony Show. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la gluconeogénesis es correcta? ¿Se produce en el hígado? No. En el músculo. ¿Se produce en el músculo? Músculo, Glucon- perdón, no, en el hígado. En el hígado, claro. Estimulado por la fructosa no, No, porque la 2,6 lo estimula la fosfofructosinasa, ¿no? claro, estimula la... Para la glucólisis. Correcto. No, acetil-CoA la es. No es. No, la acetil-CoA. estimula, activa el piruvato carboxilasa, ¿no? El acetil-CoA es el que estimula la piruvato carboxilasa. Claro, y para que se forme. Entonces, esa no es correcta, ¿no? No. ¿Será importante para mantener el nivel de glucosa en sangre durante el ayuno? Normal, no. No lo mantiene, no es el que mantiene el nivel de glucosa normal, no deja que se vaya hasta el suelo. Es decir, mientras el tejido toda la noche está que consume glucosa, ¿verdad? Mientras dormimos está consumiendo glucosa. El sistema nervioso, los eritrocitos, los leucocitos. Entonces, ¿quién me está reponiendo los niveles de glucosa? ¿Sí me entiendes? O sea, toda la noche se está consumiendo glucosa, porque el sistema nervioso depende de glucosa. Los glóbulos rojos dependen de glucosa. Los leucocitos también. Entonces, si están consumiendo la glucosa se está disminuyendo, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que reponerme los niveles de glucosa. Entonces, ahí sí, pues, ¿no? La gluconeogénesis es el que repone y mantiene controlado la glucemia, ¿sí? ¿Sí me entendiste, Dios? Ah, creo que se fue. Y bueno, entonces, sí, es la gluconeogénesis que mantiene el nivel de glucosa normal. Ya, vamos a poner... Sí, vamos a ver. A ver qué pasó. Ah, internet no fue. Ya. Ahí tenemos las imágenes. La respuesta es la D, ¿no? El ayuno nocturno dice. Durante el ayuno nocturno se agota parcialmente el glucógeno y la gluconeogénesis proporciona la glucosa sanguínea necesaria. Listo. Borramos aquí. Y sigamos. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos problemas técnicos. Ya, uy. Ya, vamos con la 10.3. ¿Cuál de las siguientes reacciones es única de la gluconeogénesis? Sería tal vez del... espérate, única de gluconeogénesis, ¿no? Única. A ver, ¿lactato piruvato? ¿Será? La C. No, ¿no? Oxalacetato, fosfonalpiruvato. Esta, ¿no? Ujú. Esta es la clave correcta. Muy bien. La respuesta es la C. Y la siguiente, a ver, el metabolismo de etanol. Ah, ya, este no lo he explicado. Este lo he puesto para explicarlo. ¿Qué pasa? Vamos a hacer la imagen. Acá está. Cuando el etanol se metaboliza, ya, se va a producir cantidades. Permítanme, acá está muy bien. Se van a producir cantidades de NADH. NADH. ¿Sí? Porque el etanol es el alcohol etílico. Entonces, interviene la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿no? Y pues se forma acetato. Lo importante aquí, se forma NADH, bastantes cantidades de NADH. Aquí, esta es la relación.
Si tengo bastante NADH, ¿qué reacción va a estimular? Es decir, ¿para qué vía? ¿Para allá o para acá? Es decir, ¿va a estimular la formación de malato o de eudalacetato? Si tengo bastante NADH. Ahí está. Si tengo bastante NADH, va a querer reaccionar para formar NAD, ¿no? Produciendo malato, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo usted? Sí. Ya, entonces como tengo bastante NADH, esta proporción me estimula la formación de malato, porque así esta reacción lo comanda de acuerdo a las concentraciones de NADH y NAD. Eso lo comanda, lo dirige. Se forma malato. El malato sale, sigue su vía, fosfonol piruvato, y al final arriba tenemos la glucosa. Es por eso que se dice, ¿no? Que el consumo de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol va a llevar a niveles elevados de glucosa en sangre. La hiperglucemia. ¿Sí? Entonces va a llevar a niveles elevados de glucosa en sangre el consumo de alcohol. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. El incremento de NADH cuando se oxida el etanol, entonces se oxida el etanol, se va a disminuir ¿qué cosa? La cantidad de oxalacetato, ¿verdad? Porque el oxalacetato está cayendo, está saliendo. Entonces, dice, a ver acá, el resumen, la reducción reversible de piruvato lactato por la enzima lactodeshidrogenasa de la glucólisis se impulsa en sentido directo por la acción de la NADH. Disminuyen dos importantes sustratos para la gluconeogénesis, el oxalacetato y el piruvato, ¿no? Ambos están disminuyendo. Este ya está pasando a la formación de glucosa y el piruvato también, porque ese está que se convierte en oxalacetato y está también saliendo, ¿no? Ambos están disminuyendo. Entonces, como resultado del aumento del NADH durante el metabolismo, esto dará un decremento, es decir, ¿no? De la gluconeogénesis. Si digamos a largo plazo, ¿no? Porque digamos en las etapas iniciales van a estimular la elevación de glucosa en sangre. Y como ya estos niveles, oxalacetato se está gastando, se está disminuyendo, el piruvato también, ya no va a haber forma de producirla a la glucosa. Por eso que a largo plazo ya no se va a reducir la gluconeogénesis. Listo. Ya, entonces los trabajos que usamos aquí fue el Harper Bioquímica y el Harvey, ¿no? De Richard Harvey. Terminamos. Excelente. Qué lindo ese conejito.